cada pequeña cosita hay una verdad. En cada célula hay una verdad del cuerpo. En cada persona hay una verdad del universo. Cuando Lacan dice somos hablados por el lenguaje, lo que a mí me resonó es que yo cuando hablo me escucho y me doy cuenta de lo que digo. Pero antes de decirlo, cuando yo siento, cuando yo reflexiono internamente sin palabras, no tengo lenguaje. Entonces el lenguaje es lo que me dice las cosas, ¿sí? Y de alguna manera responde a lo que pienso, pero en el fondo yo me entero de lo que quiero decir cuando lo puedo decir. Antes tengo como vagas ideas. Hoy venía en el subte y pensaba, ¿de qué hablaremos? No tengo nada para decirle, ¿no? Y en cambio, ante estas propuestas concretas voy formulando el lenguaje. Ahora, el lenguaje, yo parto de esta base y pido que se tenga en cuenta esto. El lenguaje que yo voy a usar es el lenguaje con que yo llamo a las cosas, pero quizás vos a las mismas cosas las llamás de otra manera internamente, ¿entendés? Entonces, que me tomen solamente como un punto de referencia, de que esto es como Kramer llama a estas cosas, pero quizás ese mundo, eso que yo llamo mundo interno, o la autorreflexión, o yo mismo, o mi conciencia, quizás otros lo llamen de otra manera, ¿no es cierto? Esa es una aclaración. Y otra es algo que dijiste, que me parece muy interesante, hacer una distinción entre, no es por qué vinimos a la vida, eso yo no me meto porque no sé, es para qué. Y a mí se me despertó mucho lenguaje, mucha reflexión hace unos años cuando empecé a ser mayor y tuve alguna serie de problemas cardiovasculares, en el cual estaba cercano a la muerte de alguna manera, y bueno, ¿para qué voy a seguir viviendo? ¿Cuál es el sentido de seguir viviendo? Y esto es lo que me motivó tanto el libro del artista, que lo escribí en la pandemia, como este. ¿Para qué? ¿Para qué sigo? ¿Qué me da sentido a la vida? Yo puedo decir lo que significa para mí. Lo que significa para cada uno, creo que cada uno tiene que descubrirlo. Para mí lo fundamental es que, primero que nada, que no pasé porque sí. Que pasé para dejar el mundo un poquito mejor. Yo con eso ya, si logro eso ya me puedo dar vuelta. Pero ¿qué significa dejarlo un poquito mejor? Creo que lo que nos diferencia de otros animales, de otras especies vivientes y no vivientes sobre la Tierra es que tenemos conciencia de conciencia. Entonces mi trabajo es digamos, lo que me da sentido a mí y que me pongo al servicio de eso es expandir la conciencia. La conciencia de que no somos solamente buenos vecinos, buenos ciudadanos, buenos argentinos, buenos maridos, buenos comerciantes, también podemos ser buenos habitantes del planeta Tierra. ¿Viste? ¿Y qué significa esto? En principio empezar a pensar en términos, no digo cosmológicos, pero sí cósmicos, ¿no? Como que no somos solamente humanos, somos algo más que humanos, como el libro famoso, ¿no? Como es algo más que humanos y que no podemos acceder a ese plano a través de la lógica y de las palabras, pero sí podemos estar ahí, acceder a él a través del sentido. Y ese sentido es el que nos da sentido a la vida. Yo no lo he encontrado tonalmente, pero la búsqueda me da sentido. Alinearme con esto es lo que todas las mañanas me da ganas de seguir viviendo. Es todo un tema, porque muchas veces nos engolosinamos con el discurso ecológico y no nos damos cuenta que estamos contribuyendo a crearle más problemas a la Tierra. ¿Cuánto cuesta para el mundo y para la salud de la Tierra los coches parados con el motor encendido en una barrera o en un semáforo, por ejemplo? ¿Cuánto cuesta a los gases un viaje a Miami, un viaje de placer? Por ejemplo, ¿cuánto cuesta una Fórmula 1? ¿Cuánto cuesta la inteligencia artificial en términos de agua para enfriar las máquinas? ¿Cuánto cuesta la limpieza del litio con agua para las baterías que van a reemplazar a los hidrocarburos? Y así en montones de cosas. Y de repente, como es un tema que nos supera, que es muy grande, preferimos negarlo.
hacer de cuenta que no existe y que bueno, que esto lo va a arreglar, lo van a arreglar los estados, lo va a arreglar, la misma tierra lo va a regular. Y de alguna manera somos cómplices de esa explotación, ¿sabes? Entonces yo creo que bueno, tomar conciencia ecológica, no solamente enterarnos de lo que pasa, sino empezar también a, de alguna manera, tomar actitudes diferentes. Por ejemplo, trato de viajar lo menos posible. ¿Viste? Viajar lo menos posible, salvo que sea imprescindible. Y también usar lo menos posible el transporte privado, uso el transporte individual o público. Que tengo que viajar, bueno, gasto menos que si lo voy con mi auto o en avión a otro lugar. O también, bueno, no coparme con todos los chiches tecnológicos, ¿no es cierto?, que van apareciendo. Y así montones de cosas. Y acá está el tema, para mí es muy importante el tema del negacionismo. El negacionismo, ¿sabes? Hay tantas cosas que no queremos saber porque no las podemos manejar, que vamos dejando pasar a nivel ecológico y a nivel político también, ¿no? Estamos viviendo un momento de una transición de este mundo que conocíamos a un mundo que no conocemos, en el cual no tenemos respuestas, no tenemos, y las personas que por diferentes caminos veníamos activando para introducir nuevos paradigmas o nuevas maneras de ver las cosas, nos hemos quedado a veces sin respuestas ante temas que nos superan, ¿no es cierto? Que no tenemos respuestas. Podemos hacernos las mismas preguntas de siempre, pero hoy en día no es lo mismo lo que nos respondíamos hace 20, 30 años sobre las mismas cosas. Creo que la lucha o la militancia o el activismo para contraponerlo al pasivismo pasa por otros lados. Sí, un día se me armó ese cuentito en la mente porque a partir de algo que me pasó a mí me di cuenta de que en verdad ese cuentito parte de una frase de John Lennon que dice que la vida pasa cuando miramos para otro lado o tiene muchas variantes, ¿no es cierto? Y efectivamente yo me di cuenta que a veces estaba distraído de estas cosas, muy preocupado con cosas inmediatas o con, digamos, con viajes de mi mente, o que me ponía la atención en tal cosa, y me hacía olvidar de esto que para mí en un momento me di cuenta que era esencial, y dije, bueno, si para mí es esencial, debe haber 1000 personas que también le parece lo mismo. Entonces me animé a buscarle las palabras. Es una voz interior, no sé si a vos te habrá pasado, Ezequiel, que algunas veces te escuchás decirte cosas y decís, pero ¿cómo, ¿esto de dónde salió? O te das cuenta después, ¿de dónde salió esto? ¿De dónde saqué esta idea? A mí, yo no soy un canalizador, yo no te diría que no, que recibo mensajes, no, yo me pongo y de repente expreso con lo que sé que es mi capacidad de verbalizar y ser un poco metódico y buscar precisión, lo que está ocurriendo en mi campo de receptividad, ¿no es cierto? Yo creo que la mente no es propia de cada uno, la mente es una antena que interactúa, que recibe y que también emite. Y no solamente yo recibo tus preguntas y respondo a tus preguntas, sino también que recibo cosas que están en el aire. No solamente mi teléfono celular recibe ondas, ¿no es cierto? Entonces lo que trato de hacer es sintonizar una estación y quedarme en una estación un rato. Y cuando me quedo en una estación un rato, que es ponerle un tema, y trato de no superponerle ningún discurso propio ante eso, sino que lo dejo entrar, algo pasa en mí, algo pasa en mí. Bueno, yo hace mucho que soy meditador y en muchos momentos de meditación, en los cuales logro borrar todo lo que me habla mi mente o acallar un poco mi mente, empiezo a tener como cosas que me parecen muy obvias. ¿Cómo es que no me di cuenta antes de esto? Que era así. Y como lo vengo haciendo con mucho tiempo y observándolo, me doy cuenta de que efectivamente están en mí, que no son mías, que pertenecen a la humanidad, al ser humano, y que también no es algo fijo, es algo que se va como articulando día a día. Te cuento que yo me despierto por lo general a las 4 o 5 de la mañana, me despierta no las ganas de ir al baño, me despierta que tengo muchas ideas en la cabeza muy novedosas y como yo sé que son importantes, me despierto, las anoto y después vuelvo a seguir durmiendo. Y parecería que a esa hora, después de cierta relajación con el sueño, de sacar todos los discursos que te van condicionando a pensar de determinada manera, se te presentan como soluciones
no conscientes a algunos temas. Esto no lo inventé yo, lo inventó. Yo lo tomé de Hemingway. Que Hemingway, por ejemplo, cuando estaba escribiendo o creando algo, paraba cuando sabía cómo iba a seguir. Entonces se llevaba esa idea a la cama y dormía y a la mañana sabía perfectamente cómo seguir. Como que hay una parte tuya que sigue trabajando. Nunca cerraba la idea. Sí. Y ocurre también en muchos negocios y en muchas cosas de la vida práctica. Ezequiel, estoy seguro que muchas cosas de las decisiones que has tomado en tu vida te surgieron así, sin que te dieras cuenta, y después te diste cuenta que ese era el camino. Bueno, yo iba y voy siempre a Tras la Sierra, al valle, desde muy chico, y me habían hablado de que hay un pueblo llamado La Paz, un pueblo muy raro, ya el nombre, que tenía una super biblioteca, y que era un pueblo en el cual se habían retirado muchos teósofos, de la gente que seguía a Steiner, la filosofía. Y una vez me comentaron, mira, todavía queda uno de esas personas, y entonces viven arriba de la montaña y ya está jubilada, y es una mujer muy rara, muy extraña. Y 2 años después, un día dije, bueno, que tenía ya un jeep, subí a verla, porque era bastante, no había camino, había una huella y era largo y tampoco era para ir a caballo, porque entonces subí y fue un encuentro muy fuerte, porque era una mujer muy sabia, que tenía una conexión con la tierra tan fuerte y una sabiduría que me dio vuelta, me dio vuelta. Yo me sentía a veces medio ingenuo, medio tonto con las preguntas que le hacía, porque mirá lo que pasaba, Ezequiel. Yo le hacía una pregunta, y cuando yo hacía la pregunta, antes de que ella me respondiera, yo me daba cuenta de que mi pregunta era una tontera, yo sabía lo que me estaba respondiendo, ¿no es cierto? Y ella tenía mucha conexión con la tierra, mucha conexión con la vida, y básicamente con la corriente de la vida, que no es lo mismo, ¿no? La vida no es la vida, es algo que va pasando y se expresa a través de muchos de nosotros. Y ella, de alguna manera, reflejaba una tradición filosófica, efectivamente. Había tenido un marido teósofo alemán, que había tenido una hostería ahí en La Paz, y pues, obviamente había leído muchísimo, y había sido maestra de una escuelita, y con lo cual me contó también algo muy maravilloso. Me dijo que ella era maestra, había sido maestra porque había aprendido mucho, iba a aprender con los chicos. Y decía, yo le pregunté medio tontamente, ¿por qué con los chicos? Me decía, bueno, porque los chicos todavía tienen una sabiduría natural, no condicionada por los conocimientos. Entonces los chicos me enseñaron muchas cosas que me parecían muy obvias. Bueno, obviamente te podés imaginar que si bien era un ser bastante tosco y bastante que no me recibió muy bien, de entrada, empecé como a tener un gran respeto por ella. Después no la vi más y creo que murió. Y bueno, pero me dejó muchas cosas y también después de verla, de hablar con ella, volví a leer algunos textos y entenderlos de otra manera. No los entendí intelectualmente, sino los entendí vivencialmente, como parte de una búsqueda. ¿Qué quiero decir con vivencialmente? Muchos libros de los que están acá, en aquella estantería dedicada a espiritualidad, no son libros de recetas, son libros diapasones, diría. Son libros que vos los lees y te hacen vibrar en alguna cuerda y te hacen que vos encuentres tu nota. ¿Entendés? Como que de repente uno piensa, claro, va a leer a tal autor y lo tienen que seguir. No, no tenés que seguir a ningún autor, no tenés que seguir a nadie, como decía Krishnamurti, sé tu propio maestro. Pero lo que sí podés tener la posibilidad, es de leer, y al leer, reconocer lo que está pasando dentro tuyo con lo que lees. Y se abre una perspectiva, un mundo casi como mencioné en el libro anterior, el mundo de los artistas, que tienen adentro una vibración que si no la expresan, no están tranquilos, no pueden vivir. Ganarían mucho más plata vendiendo camisas, muchos artistas, ¿no es cierto? O vendiendo, o jugando a la bolsa. Pero no, pues tiene algo adentro que necesita ser expresado, que es esa vibración. Es una especie de mayéutica. También, me gusta la palabra, me gusta mucho ese término porque lo define muy bien. Todo tiene significado, todo tiene significado. Hay muchas cosas que decimos, no, esto no importa, esto importa.
Y lo digo, tomo eso para tomar muchos pequeños llamaditos que nos vienen a la conciencia, muy pequeños a veces, como una ráfaga, como una brisa que tenemos, que nos vienen como algunas ideas o algunas sensaciones y no las tenemos en cuenta y están significando algo. Nada de lo que ocurre en nuestro cuerpo es simplemente por azar o por distracción. Todo tiene algún significado. Y no un significado rígido, sino como un significado como una manera de entrar en lo que está diciendo eso. De repente, desde la parte somática en el cuerpo hasta la parte de la idea. La falacia de la significancia es un concepto, ¿no?, que lo han trabajado muchos de la filosofía y de otros campos. Yo lo tomé esa expresión básicamente para buscar la verdad. En cada pequeña cosita hay una verdad. En cada célula hay una verdad del cuerpo. En cada persona hay una verdad del universo. Todo tiene importancia, todo tiene importancia. Muchas veces no la vemos, pero tiene importancia. Por ejemplo, hay personas que tienen un trabajo, un empleo y van y hacen. Y de repente eso mismo, hecho desde otro lugar, toma otra fuerza. En la manera de atender, en la manera de relacionarte. Porque no nos engañemos, hay un mundo que vemos, hay un mundo que no vemos, Ezequiel, que está ocurriendo acá. Vos pensás que entre el techo y nosotros y los libros que nos rodean acá, no hay nada. Hay montones de ondas, de cosas que están pasando. Montones de cosas que están pasando que nosotros como humanos somos incapaces de decodificarlas. Pero por ahí si hubiera un aparato como el teléfono que capta las ondas de esto, o la radio que capta las ondas de qué sé yo, nos empezaremos a dar cuenta que acá está ocurriendo algo. Algunas personas son más clarividentes y pueden percibirlo. Entonces, ¿cómo desarrollar esa percepción? Que hacia el campo, hacia lo que los cuánticos llaman el campo. Esto le llaman el campo, ¿no es cierto? El campo, lo llaman también la noosfera, ¿no? El campo creado por los pensamientos y los hechos y los sentimientos de todos los que estamos acá físicamente y no físicamente. Acá, por ejemplo, se va a decir algo, sigue estando el espíritu de Hernández. Hombre que murió hace 30 años, ¿no? Sí. Y sigue estando. Hay quien lo capta y quien no lo capta. Este hombre tenía unas verdades, unas convicciones profundas y un amor profundo a los libros y hay personas que vienen acá y lo captan, aunque él no esté. Vos lo dijiste, nos traspasan, quiere decir que nos atraviesan, ¿no es cierto? Y como que de repente hay una vida que conocemos y hay una vida que nos traspasa a la cual nos ponemos al servicio y que no conocemos y que alentamos con nuestros hechos y con nuestros pensamientos y con nuestros sentimientos. Lo que yo propongo es una alineación interna con eso, básicamente, más que con no solamente con las ideas, sino también con eso. Que eso es lo que a mí me da sentido. A mí de repente darme cuenta de algo y leer un autor que me entusiasma, como Berardi, o podría nombrar algún otro más, o Byung Nhat Hanh, o Thich Nhat Hanh, me estimula, pero lo que realmente me da sentido es cuando eso lo puedo poner en acción. Afuera puede estar habiendo 1000 problemas, pero hay un núcleo interno de felicidad que es importante alimentarlo, más allá. De ahí viene la fe, en seguir viviendo. Y esto no lo digo en términos vivenciales, lo digo en términos de la biología, o de la epigenética, más bien. No sé si tenés el libro, se llama La biología de las creencias, de Bruce Lipton. Él plantea esto, básicamente, ¿no? De que efectivamente no somos un ser solamente racional, también somos un ser que siente. Pero sentir no solamente sentir las emociones que nos provocan los 5 sentidos, también hay muchos más sentidos que no los usamos. Por ejemplo, no quiero ir más allá, pero voy a decir uno muy cortito, la intuición, que sería como el 6º sentido. No lo estudiamos como fenómeno, como estudiamos la vista o el oído. La intuición es empezar a confiar en lo no conocido, en voces que aparecen en vos de manera abstracta, sin palabras a veces, y que te van guiando. ¿Y cómo es eso? Estudiándolo me di cuenta que había una palabra que me abría mucho la puerta, que era corazonadas. Porque pensábamos que solamente la mente está en la cabeza, y también hay mente en el corazón. En el corazón hay neuritas,
neuritas, que serían un equivalente a las neuronas, ¿no es cierto? Y las neuritas son unas células que operan de manera muy similar a las neuronas y que procesan en su sinapsis, como sería en el campo de las neuronas, lo que sentimos. Y muchas veces, a través de 5 sentidos conocidos, podemos entender lo que está pasando, pero también procesan otros sentidos de los cuales no somos conscientes. Básicamente el sentido de ser antena, ¿no? De ser antena, parece que como somos de carne, ¿no? y de materia viva, que lo que puede recibir una onda electromagnética pensamos que es solamente lo metálico, ¿no? Como las antenas o algún otro material inerte. Pero somos una antena autorreceptores que recibimos y emitimos. Y hasta trabajamos con un voltaje eléctrico, ¿sabías? Con una frecuencia. Un voltaje. Yo, por ejemplo, tengo un marcapasos que me está alimentando eléctricamente mis arritmias por una baja eléctrica, ¿no? Como tengo una batería que ahora me tienen que cambiar justamente, por eso. ¿No es cierto? Como que el cuerpo también tiene electricidad. Ella me explicó un poco más y me dijo que, algo así, porque ahora no me acuerdo exactamente las palabras, pero me dijo que al venir al cuerpo, al encarnar, tomamos una forma. Las ideas pueden estar sin forma, pueden estar no verbales, tenemos una vaga idea, ¿no es cierto? Después cuando la formulamos ya es un concepto, ¿no? Es una forma. Y al tomar una forma humana, un cuerpo, primero un embrión, después un feto, un niño, un ser, un hombre, una mujer, un cuerpo humano, entramos en el mundo de las formas. Y el mundo de las formas acota las ideas. Si yo, en el campo prenatal y en el campo posterior a la muerte, según ella y según muchas personas, seguimos viviendo sin forma, sin materia. Porque ella como muchos buscadores espirituales y como muchos de la teoría cuántica, plantean que la materia es una condensación de la energía. Es como que lo que llamamos sólido es energía condensada, ¿no es cierto? En el caso nuestro, mucho más porque tiene además conciencia y además tiene conciencia de esa conciencia, lo cual es mucho más compleja la situación para explicarlo rápido. Pero no dejamos de ser una forma, y como forma tenemos un pensamiento dualista. ¿Por qué? Porque forma está adentro, afuera, está arriba y abajo, está más liviano, más pesado, todo es dual, ¿no es cierto? Y antes de tomar forma, somos uno con el todo. Ezequiel y Juan Carlos, antes de haber nacido en los años 40, 50, estaban en un plano, existían, quizás no se llamaban ni Ezequiel ni Juan Carlos, pero esto que hoy estamos acá es un producto de mucho de lo que había ahí y de mucho de las aspiraciones de nuestros padres, mucho más allá de lo genético, aspiraciones de las corrientes migratorias. Y de las épocas, y de los paradigmas de la época, y de los abuelos, y de cosas que nos vienen cargados genéticamente más allá de los rasgos físicos, ¿no es cierto? De estos abuelos emigrantes. Ese iluminismo que tuvimos la suerte de vivir en Argentina, y por eso amamos tanto a nuestro país, ¿no es cierto? Pese a todo, ¿no es cierto? Y hasta nos sentimos enraizados con este país, como que nuestras raíces están acá. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente ya elegimos venir acá a estos padres, a esta época, porque veníamos para algo. Sentíamos que acá podíamos completar nuestra evolución o la evolución de la conciencia del cosmos, a través de nosotros, tan pequeñitos como somos. De la misma manera que una célula que es tan pequeñita también contribuye a la evolución nuestra como personas. Hago esa comparación de escalas, ¿no? A mí me gusta muchísimo y hasta me engolosino a veces demasiado con la comparación, lo que es la célula al cuerpo, somos las personas al organismo especie humana. Cuando decimos todos somos uno, a muchos lectores de acá dicen todos somos uno y se le cae la baba de felicidad, pero ¿qué significa todos somos uno? Que somos una especie realmente, no somos solamente individuos. Como individuos tenemos algunas tareas que cumplir, pero como seres humanos somos
una unidad, la especie humana, una unidad con la Tierra, una unidad, somos como de alguna manera, si vos te fijás en un mapa mundo, estamos todos parados arriba de la Tierra, seríamos como una caspa de la Tierra, como una conciencia también integrada a la Tierra. Y muchas veces pensamos que la Tierra está separada de nosotros somos la Tierra. Yo no soy Marte, soy la Tierra, como podría decir que soy de River, ¿no? O soy de Boca. Entonces, bueno, a través del discurso se puede cambiar, también se puede cambiar eso que vos me planteabas, que es la relación, el vínculo. El tema de la relación y el vínculo es fundamental para mí, porque nosotros nos relacionamos con todo, como personas, con ideas, con todo, a través del vínculo que establecemos con eso. ¿Cómo nos resuena? Yo leo, por ejemplo, a un autor de acá y me resuena y me vinculo a través de ese vínculo que tengo con él, más que con el objeto libre y con él. Me resueno con el vínculo, con vos, con la amistad que nos une, tenemos un vínculo. Con mi mujer tenía también un vínculo, ¿no es cierto? Ella murió ahora. Pero bueno, y el vínculo sigue, aunque ya no esté. A eso voy. Entonces el tema de la relación, que lo plantea en el prólogo de este libro, creo que Eugenio Caruti, que habla del vínculo, no me acuerdo si está en este libro o en un capítulo del libro anterior que está dedicado a él, que es un astrólogo, un docente de astrología bastante, es un antropólogo también, pero es un hombre muy serio, muy no esotérico y no predictivo, es más bien analizador de los fenómenos, ¿no? Y entonces él me hablaba mucho que el vínculo que establecemos, hasta él me hablaba del vínculo que establecemos con nuestro signo. Yo soy de Libra, Géminis, y de repente el vínculo que establezco con esas características mías que tiene el signo es importante. No importa viste que a los Libra le va a pasar tal cosa, no. Lo importante es que yo tenga conciencia de que como Libra soy un tipo bastante estable, o que busca la estabilidad, y como Géminis soy un buen comunicador, un buen vinculador de realidades. Entonces, no es casual que sea escritor, o que sea cronista. Pues yo me considero un cronista de fenómenos. Así como escribía sobre el punk, puedo escribir sobre este tema porque lo estoy investigando y hago una crónica de lo que investigo, más que ser un escritor.